Shabbat Shalom, hermanos. Vamos a iniciar el estudio del capítulo 15 de la carta a los romanos. Estamos ya finalizando el libro. Hoy vamos a tener un interesante estudio referente a lo que nos ha venido enseñando esta carta. Antes de entrar al capítulo 15, vamos a revisar el resumen del capítulo 14 que vimos en el Shabbat pasado. Vimos en el capítulo 14 que Shaul expone la diferenciación o segregación que están haciendo algunos creyentes de la congregación de Roma, a los cuales él define como débiles a la fidelidad. Allí la traducción dice débiles en la fe, pero lo correcto debería ser débiles a la fidelidad, es decir, débiles a lo que es Yeshua. Estos débiles eran aquellos que se desaniman por lo que ha determinado Dios y no quieren aceptarlo. En este caso, los judíos eran los débiles porque no querían aceptar que desde el tiempo de los patriarcas Hashem determinó que la plenitud de los gentiles, es decir, los descendientes de las 10 tribus, serían injertados como pueblo de Dios, a pesar de que habían estado viviendo como gentiles por mucho tiempo. Así que los débiles de la congregación de Roma, es decir, los judíos desanimados por lo que ha establecido Dios, no aceptan completamente a los gentiles y creaban división mediante los utensilios y la forma de procesar los alimentos que exhibían los gentiles. ¿Por qué? Porque no seguían las instrucciones de estos gentiles que sobre el tema de la alimentación habían establecido los rabinos en la ley judía, es decir, en la halajá, no en la Torah. Shaul entonces exhorta a los judíos a no juzgar al gentil de la congregación por cosas, actividades y hábitos de poca importancia para la salvación, que lo que hacen es dañar la obra de Dios. La exhortación que nos hace Shaul en el capítulo 14 es a la unidad y el crecimiento de la congregación, no a su destrucción mediante cosas que son de poca importancia. El capítulo 14 terminó diciendo: pero el que hace la diferencia o el que hace diferencia al comer es condenado porque no comió dentro de la fidelidad. Es decir, el que hace diferencia buscando comer según los rabinos, ya él mismo se condena porque no está comiendo dentro de lo que Yeshua Hashem ha establecido en la Torah. Y todo lo que no es de Yeshua, de la fidelidad, es pecado. Eso es lo que está diciendo este verso en el capítulo, o cerrando el capítulo 14. Así que debemos, entonces vamos a iniciar ahora el 15, que dice en el verso 1: así que debemos nosotros, fíjense cómo dice, así que debemos nosotros, los fuertes, sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Debemos recordar que un débil en la congregación es aquel que no le parece bien lo que ha determinado Yehoshua Mashiach, es decir, lo que ha determinado Dios. Un débil en una congregación es el que no le parece bien lo que está en la Torah, refiriéndose a los mandamientos, profecías y promesas inmutables de Dios. Un judío de la congregación de Roma que le parecía mal que los gentiles fueran salvos, se enfocaba en ver cómo las malas actividades, de acuerdo a ellos, de comida y bebida, no eran seguidas por los gentiles según las enseñanzas de los rabinos. Entonces, este creyente judío era débil a la fidelidad, es decir, a lo que fielmente ha establecido Yeshua en el Antiguo y Nuevo Testamento. Es como si hoy un creyente en cualquier congregación, hoy día, le parezca mal el celebrar Shabbat o las citas del Eterno, pero se preocupa más por cumplir las enseñanzas de sus líderes más que cumplir los mandamientos del fiel. Entonces es débil a la fidelidad, es decir, es débil al fiel, al que ha establecido cómo se deben hacer las cosas en su cajal, no en la cajal de un líder. Entonces Shaul, después de definir a los débiles en el capítulo 14, ahora se dirige en el capítulo 15 a los fuertes y les dice: así que nosotros, los fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no buscar nuestro propio
agrado. Lo primero que debemos notar en este verso es que Shaul se incluye a sí mismo como parte de los que son fuertes, y a la vez con esta carta él está mostrando que siendo un fuerte, él está sobrellevando la flaqueza de los que se sienten desanimados por lo que ha determinado Yeshua en su Torah. Así que Shaul, siendo un fuerte, es decir, alguien que sigue las instrucciones de la Torah, sea para comida, para celebración de Shabbat y de las citas de Hashem, o para vivir en justicia como lo establece la Torah, ese fuerte, que Shaul, hace un llamado a que los que siguen las instrucciones, es decir, los fuertes, ayuden a los que cuestionan la Torah con mandamiento de hombres, es decir, a los débiles, que no están de acuerdo en que las cosas se hagan según está en la escritura, pero que ellos, cuando hagan, estos fuertes, cuando hagan la ayuda a la flaqueza de los débiles, no lo hagan para jactarse de sí mismos, es decir, para hacerse ver como sabios de la Torá ante aquellos que han llegado a la congregación mal instruidos por hombres. ¿Por qué? Porque en verdad lo que debe comprender cada creyente es que dice en muchos versos, sin la fe es imposible agradar a Dios. En realidad debe leerse sin la fidelidad, es decir, sin Yeshua, sin lo que Él ha establecido, es imposible agradar a Dios. Por eso Shaul se pregunta en Gálatas 1:10, se pregunta Shaul, fíjense lo que se pregunta: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Mashiach. Eso es lo que está diciendo. Shaul está diciendo: soy fuerte porque no busco agradar a hombres, soy fuerte porque busco agradar a Dios. Entonces dice en el 15:2, cada uno de nosotros, quienes los que son fuertes, agrade a su hermano para su buena edificación. Shaul está explicando que los fuertes, es decir, estos fuertes tienen un deber para con los débiles, y ese deber es sobrellevar esas debilidades que tienen estos débiles, valga la redundancia, y les dice: cada uno de nosotros, es decir, los fuertes, procura agradar a su hermano. Es decir, el deber de todo el que se muestra fuerte siguiendo las instrucciones de la Torá, sea para comida o celebrar el Shabbat o celebrar la cita de Hashem, o para vivir en justicia, es decir, dentro de las instrucciones de la Torá, debe procurar el crecimiento del hermano que cuestiona lo que ha determinado el fiel, es decir, lo que ha determinado Yehoshua en su palabra. Por eso dice: agrádenle al hermano para su buena edificación. Fíjense que dice buena edificación. Es decir, que los fuertes deben buscar la buena edificación de los hermanos débiles a la fidelidad, y una buena edificación significa darles a conocer la verdad al hermano débil mediante la escritura y no a través de la palabra de hombre. Esto es lo que hacía Shaul cuando estaba en Berea, por ejemplo, en esa ciudad donde los hermanos estaban débiles en cuanto a que Yeshua era el Mashiach Salvador. Entonces Shaul le explicaba no de su palabra de hombre, sino que le decía: vamos a la Torah y busquemos en los profetas y en la Torah donde está establecido que Yeshua iba a venir por los judíos y por los gentiles. Entonces esto es lo que hay que hacer: enseñar al hermano no con la jactancia de hombre, sino con los versos de la palabra, citándolos para que se entienda bien explicado cuál es la verdad, que es de Yeshua el fiel y no de los líderes que argumentan palabras de hombre. Esto lo vemos como dice Juan 8, 31 al 32, que Yeshua decía: Yeshua a los judíos les decía, aquellos que habían creído en él: si os mantenéis, escucha bien, si os mantenéis en mi palabra, es decir, en mi verdad, no en la de hombre, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Él se refería no a una libertad
de una cárcel. Él se refería a la libertad de la atadura de palabras de hombres que lo hacían débiles a aquellos judíos que creían en Mashiach, y se hacían débiles porque no veían a Yeshua establecido en la Torá y los profetas y los escritos. Entonces, esto es a lo que se refiere. Edifiquen, pero no edifiquen con palabra de hombre, edifiquen con buena edificación, es decir, en base a la verdad, en base a la palabra de Dios. Y luego le dice en el 3, porque ni siquiera el Mesías se agradó a sí mismo, más bien como está escrito, los insultos de quienes te insultan cayeron sobre mí. ¿Qué es lo que está diciendo Shaul? Lo que Shaul está tratando de hacer es sellar lo que ha venido diciendo sobre el deber de los fuertes para con los débiles. Shaul entonces parafrasea el Salmo 69:9, que dice: porque el celo de tu casa me ha consumido y los vituperios de los que te injuriaban han caído sobre mí. Este es David hablando sobre lo que iba a ocurrir años después, cuando el Señor entrara a la explanada del templo y sacara a los mercaderes. Lo que es el celo es lo que mostró Yeshua cuando llega a la explanada del templo y ve que lo que debía ser una casa de oración, algo para hacer el bien, para unir, lo habían tomado para negocios corruptos. Yeshua echó entonces fuera todos los que compraban y vendían en el templo y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían palomas. Y después que hace esa limpieza mediante incluso con un látigo, después que hace todo eso, volteó las mesas y sacó a los cambistas, es decir, la gente que estaba haciendo corrupción con los animales para el sacrificio. Después que hace eso, entonces él sanó, es decir, él edificó a los débiles. Como se ve cuando dice: y en el templo se acercaron a él, después que echó fuera a los corruptos, se acercaron a él los ciegos y los cojos y los sanó. Es decir, Yeshua llegó, echó fuera a los corruptos, limpió el templo en ese momento, simbólicamente, y sanó después que hizo eso a los débiles. ¿Quiénes eran los débiles físicos en ese momento? Los ciegos y los cojos. Los sanó. Pero con esta acción, Yeshua trajo sobre él los insultos de los mercaderes y líderes del templo. Y Shaul entonces ahora, haciendo referencia o parafraseando ese salmo y Mateo, Shaul cita: y los vituperios de los que te injurian han caído sobre mí. Con esto está recordando lo que decía David, que así como Yeshua fue insultado por exhibir cómo estaba siendo convertida la casa de oración para todas las naciones en un mercado, así también serían insultados todos los de la Cajal que estén dispuestos a oponerse a líderes de congregaciones que convertirían una congregación en un lugar de mercaderes. Y esto lo vemos en Isaías 56:6-8, que dice: y a los extranjeros que se lleguen a Adonai para servirle y para amar el nombre del Señor, es decir, a los gentiles que iban a ir a la congregación, ¿para qué? Para mostrar su amor por el Señor y servirle, para ser sus siervos en el templo, es decir, en la congregación, a todos los que guardan el Shabbat sin profanarlo, es decir, a los extranjeros que guardan el Shabbat sin profanarlo y se mantienen firmes en mi pacto, es decir, que se mantiene firme en su Torah, yo los traeré a mi santo monte. ¿Cuál es el santo monte? La Jerusalén celestial. Y los alegraré en mi casa de oración. Esa es al final de los tiempos, en el día octavo. Y sus holocaustos y sacrificios serán aptos sobre mi altar. Es decir, lo que estén ahora pasando en este momento serán aceptos para cuando estén con él en el santo monte y se alegren en su casa de oración. Y dice: porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, declarado Adonai Elohim. Y dice: que reúna a los dispersos de Israel, es decir, empieza hablando de los extranjeros, los gentiles, y ahora los llama dispersos de Israel.
¿Quiénes son los dispersos de Israel? Las 10 tribus que están entre los gentiles, que hoy los judíos le llaman extranjeros o gentiles. Y les dice, aún hay otros que reuniré, dice Isaías. Es decir, todavía faltaba o está faltando que se cumpla la plenitud de los gentiles. Aún hay otros que reuniré, además de los que ya están reunidos. Esto lo decía porque lo que trata de mostrar Shaul es que el Mesías no se agradó de él mismo. Él no le importó que le insultaran, con tal de que lo bueno, la edificación buena para los gentiles se diera. No iba a permitir que su congregación fuera mancillada con corrupción, cuando él lo que está buscando es que todos, gentiles y judíos, vengan a lo que es su casa de oración, a lo que es su santo monte, la Jerusalén celestial. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió. Estamos en el capítulo 15, verso 4. A fin de que por medio de la perseverancia y del consuelo de las escrituras tengamos esperanza. Acuérdense que cuando Shaul habla de las escrituras, no está hablando del Nuevo Testamento. No existía el Nuevo Testamento. ¿De qué está hablando? De Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Números, los Salmos, los escritos, Proverbios. Todo eso es lo que está hablando él como escritura. No está hablando de las cartas de Pablo, que todavía no se habían hecho parte de la instrucción o de las instrucciones de Dios. Entonces, cuando él dice que el fin de todo lo que se escribió fue para nuestra enseñanza, está hablando de la Torá, los profetas y los salmos y los escritos. ¿Para qué? Para que tengamos esperanza en eso. Todavía no había Nuevo Testamento. Shaul entonces en este verso parece indicar que los vituperios, los insultos que vendrán sobre los fuertes, es decir, aquellos que se mantienen en lo que enseñan las escrituras, que perseveran en la enseñanza de la escritura, o sea, que perseveran en la verdad, ¿sí? Van a recibir vituperios. ¿Por qué lo van a recibir? Porque ya estaba escrito en la Torá y los profetas que para esa enseñanza, para ellos ya se había enseñado que aquel que se va a mantener en la verdad va a recibir vituperio. Dice, porque todo lo escrito en el pasado fue escrito para enseñarnos. Escuche bien, todo lo que ha sido escrito en el pasado, ¿en qué? En la Torá, profetas, escritos, salmos, ha sido para enseñarnos, pero la gente hoy no ve eso. Shaul dice tajantemente que la Torá, los profetas y los escritos, es decir, el Antiguo Testamento, es la fuente del aliento y la esperanza del que es fuerte de Yeshua. Es decir, el fuerte a la fidelidad se agarra de el Antiguo Testamento, por decirlo así. Y lo que nos tenía que enseñar el Antiguo Testamento es que los fuertes tienen que perseverar por ellos y por los débiles. Por eso cierra entonces este pasaje diciendo, para que con el aliento que nos da, ¿qué cosa? El Antiguo Testamento, podamos aferrarnos pacientemente a nuestra esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? La vida eterna. Fíjense qué hermoso es la Torá, los profetas. No está hablando de la Besorá del Nuevo Testamento, está hablando de que la Torá, que muchos dicen que está abolida, es la fuente de la enseñanza para que perseveremos pacientemente aferrados a la vida eterna. Y dice entonces en el 5 y 6, y el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener los unos para con los otros los mismos sentimientos según el Mesías Yeshua, para que unánimes y a una sola voz glorifiquen al Dios y al Padre de nuestro Señor Yeshua el Mesías. Vamos a ver cómo se entiende esto. Después que Shaul ha dicho que escrito está que los fuertes recibirán insultos en las congregaciones, no lo van a recibir en otro lado, en las congregaciones, ellos tenían que perseverar en las promesas de la Torá, es decir, del Antiguo Testamento.
Entonces ahora, en este verso, Shaul parece orar a Yeshua por fortaleza para que los fuertes no se debiliten ante los vituperios, y eleva la oración que dice, este pasaje es una oración, y dice: y el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener los unos para con los otros los mismos sentimientos según el Mesías Yeshua. Esto lo podemos entender así, esta oración de Shaul. Dice: y que Dios, origen de la perseverancia y del consolador, es decir, del Ruach HaKodesh, Dios, que es el origen de la perseverancia y del consolador, les dé mediante el Ruach HaKodesh, mediante el consolador, tener entre ustedes la misma actitud que tuvo el Mesías Yeshua. Miren cómo se entiende ese pasaje. El Dios de la paciencia, es decir, el origen de la perseverancia. El Dios del consuelo, es decir, el que origina el consolador, origina Ruach HaKodesh, les dé, ¿mediante qué? Mediante el Ruach HaKodesh, que ustedes tengan fortaleza para mantenerse fuertes con la misma actitud que tuvo el Mesías Yeshua ante las experiencias terrenales. ¿Y para qué hace esta oración Shaul? La hace para que unánimes y a una sola voz, los fuertes, ayudando a los débiles, glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua, el Mesías, dice literalmente en las traducciones. Esto se puede entender así: para que unánimes, judíos y gentiles, como uno, glorifiquen a Dios, es decir, al origen de donde proviene nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Shaul parece estar orando para que el origen, es decir, la plenitud de Dios, el cielo, la eternidad, derrame Ruach HaKodesh para que los fuertes no desfallezcan ante los ataques y perseveren en sobrellevar a los débiles, como lo hizo Yehoshua con sus talmidim, de manera que al final todos los talmidim estuvieran unánimes en tomar sus propios maderos, es decir, sus cruces, y seguirlo con la esperanza de glorificarlo en toda su plenitud. ¿Y cuándo va a ser que lo glorifiquen en toda su plenitud? Cuando Él regrese y los lleve al origen, es decir, a la eternidad. Y luego dice el 7 y 8: por tanto, acogeos los unos a los otros, como también Mashiach nos acogió para la gloria de Dios. Porque digo, dice Shaul, que Mashiach ha llegado a ser servidor de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, cumpliendo su promesa a los patriarcas. ¿Qué quiere decir Shaul con esto? Shaul entonces ahora va a abrir una conclusión, va a iniciar una conclusión sobre este punto de los fuertes y los débiles. Dice: así que acepten los unos, los fuertes, a los otros, los débiles, así como el Mashiach los aceptó a todos en la gloria de Dios. Es decir, que desde ya que el Mashiach, cuando te llama, ya Él te dio un lugar en la gloria de Dios. Miren qué hermoso es esto. Así como Él ya te dio un lugar en la gloria, en su día octavo, tú también tienes que aceptar a los demás, porque Él ya te aceptó. Shaul está diciendo que judíos y gentiles en la congregación deben aceptarse a pesar de sus diferencias y buscar el crecimiento mutuo. Así como Yeshua aceptó a los judíos y los gentiles y les dio la promesa para estar en su gloria, es decir, en el origen, en la eternidad. Y cierra la conclusión diciendo: porque digo que el Mesías se hizo siervo del pueblo judío. Cuando dice se hizo siervo, servidor de la circuncisión, está hablando de los judíos. Por eso lo podemos traducir: porque digo que el Mesías se hizo siervo del pueblo judío. ¿Para qué? Para mostrar la veracidad, lo que estaba escrito en la Torá y los profetas, los salmos y los escritos. ¿Para qué? Para que se cumplieran sus promesas a los patriarcas, para que se cumpliera que todo lo que estaba escrito allí en el Antiguo Testamento, el gentil y el judío lo vieran como un cumplimiento en el tiempo de Shaul y en este tiempo. Shaul les dice: Yeshua es el Mesías de los judíos, y esto ya había sido dicho mediante la Torá a los profetas
a Abraham, a Isaac, a Jacob y a los principales de las 12 tribus. Eso es lo que le está diciendo, para que se cumplan las promesas a los patriarcas. ¿Quiénes son los patriarcas? Abraham, Isaac, Jacob y a los líderes o los príncipes de las 12 tribus. Entonces se dice en el 9 al 11, y para que los gentiles, miren cómo primero habló que Yeshua es siervo de los de la circuncisión, es decir, siervo de los judíos. Yeshua es siervo de los judíos, inició diciendo Shaul. Miren lo que va a decir ahora. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Miren, que los gentiles glorifiquen a Dios porque ya eso está escrito, es inmutable. Por tanto, te confesaré entre los gentiles y a tu nombre cantaré. Y vuelve a decir, regocijaos gentiles con su pueblo. Y de nuevo, alabad Señor todos los gentiles y alábenle todos los pueblos. Es decir, ahora él va a parafrasear varias citas de la escritura para que entonces se entienda que no solo es Yeshua siervo de los judíos, sino que también ya tiene amor entrañable escrito y establecido e inmutable de que los gentiles son de su pueblo también. Después que Shaul establece que Yeshua sirve a los judíos, establece que el propósito de eso es que los judíos fueran luz para los gentiles a fin de llevar salvación a los rincones más lejanos de la tierra. El propósito era traer a los gentiles de las 10 tribus que están esparcidos por todo el mundo hasta el día de hoy, porque está escrito, y está escrito donde, ahora va a citar o parafrasear el Salmo 18:50 basado en Samuel 22:50, que dice, y para mostrar su amor entrañable, aquí dice, y para mostrar su misericordia, se traduce, y para mostrar su amor entrañable, haciendo que los gentiles, entiéndase, los descendientes de las 10 tribus, glorifiquen a Dios. Para confirmar esto, Shaul entonces parafrasea Salmo 18:50 que David tomó de 2 de Samuel 22:50 y que dice, según el Salmo 18:50, mire cómo dice, por eso he de alabarte entre los gentiles, a tu nombre, Adonai, cantaré alabanza. Shaul está dando a entender, escuche bien lo que está diciendo, porque cómo es que David, nos preguntamos, va a estar alabando entre los gentiles a Adonai. Si Shaul no estaba entre los gentiles, David no estaba entre los gentiles en ese momento. Lo que le está diciendo es, Shaul, o está dando a entender Shaul, es que Yeshua es también siervo de los gentiles. Porque David se ve en el futuro, en el origen, en la gloria, en la eternidad, alabando a Adonai en una multitud entre gentiles. Esto es lo que está diciendo. Te alabaré entre los gentiles. ¿Cuándo? Cuando esté judíos y gentiles como un solo pueblo en la eternidad, en el día octavo. Y cierra este punto citando Deuteronomio 32:43, que dice, cantad gentiles, su pueblo. Fíjense cómo dice, cantad los gentiles, su pueblo, es decir, que son su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos, él dará venganza a sus adversarios y hará expiación por la tierra de su pueblo. Es decir, que traerá a los gentiles de donde estén y los va a injertar y van a estar junto con David cantando alabanzas al Señor. Y nuevamente Shaul muestra que los gentiles son pueblo y serán salvos, y cita entonces al Salmo 117:1 que dice, alabad a Adonai todos los gentiles, que todas las naciones la alaben. Lo que dice es que hay una plenitud de gentiles. Cuando dice todos los gentiles, la plenitud de los gentiles que descienden de las 10 tribus serán salvos. Está escrito. Entonces en el verso 12 dice, y a su vez Isaías dice, la raíz de Isaí vendrá, el que se levanta para gobernar a los gentiles pondrán en él su esperanza. Cierra citando a Isaías para hablar de cómo Yehoshua, fíjense, Isaías está hablando cientos de años antes de la venida de Mashiach, y ya él está mostrando que el mismo Dios vendría a recoger a los gentiles descendientes de las 10 tribus. Shaul entonces va a cerrar su conclusión de que los de la Cajal deben sobrellevarse unos a otros,
porque tanto judíos como gentiles descendientes de las 12 tribus, estén donde estén, son de Yeshua Mashiach, sean judíos o sean gentiles dispersos. Y él, Yehoshua, es quien los trae a la Cajal. Entonces, para cerrar su conclusión, cita a Isaías 11:10, que dice: en ese día, ¿cuál día? En el día que Yeshua ponga los pies en la tierra, la raíz de Isaí, es decir, Yehoshua, estará en pie, estará puesto en la tierra y será puesto por señal para los pueblos, es decir, será levantado, dicen otras traducciones. Ese es el momento del sacrificio y luego la resurrección de Mashiach, lo que está mostrando hoy. Y dice: a él, cuando ya él haga su sacrificio y resurrección, a él los gentiles buscarán, es decir, todos los que están dispersos, y será su morada de descanso la gloria. Es decir, que los va a llevar, lo reitera varias veces, con él a la Jerusalén celestial, al día octavo. La conclusión de Shaul es que la inclusión de los gentiles o la injerción de los gentiles en la Cajal de Mashiach estaba profetizada en el Antiguo Testamento. Por tanto, los judíos de la congregación en Roma deberían dar la bienvenida a los gentiles y no mirarlos como sospechosos o indignos, porque Dios es servidor de su pueblo, y su pueblo es 12 tribus, como está escrito, 2 que son de los judíos y 10 que son los gentiles esparcidos entre todas las naciones del mundo. Pero tanto judíos como gentiles deben ser unánimes en glorificar a Dios. Isaías profetizó que de la simiente de Isaí, de la tribu de Judá, se levantará Yehoshua para señal, refiriéndose a su sacrificio y resurrección. Y después que se dé esa señal, los gentiles entonces seguirían y harán morada con él en la gloria, es decir, en el origen, en la eternidad. Y luego dice el 14: en cuanto a vosotros, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestaros los unos a los otros. Ahora Shaul, después que hace la conclusión de que busquen la unidad, los fuertes con los débiles, cambia un poco el tono de la carta, y parece ser que su propósito en este pasaje fuera suavizar un poco su tono, porque puede parecer que Shaul ha sido demasiado duro con una congregación que él no fundó, pero se presenta con autoridad sobre ella, y por eso les dice en un tono amable: hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento. Shaul parece querer dejar claro que él no considera que los creyentes de la congregación de Roma no necesitan ser amonestados, o que él crea que son ignorantes de la escritura, sino más bien le está diciendo que ellos están llenos de bondad, es decir, de Yeshua, y de conocimiento, es decir, de la Torá y los profetas, y que ellos entonces son capaces, por tener a Yeshua y por tener la Torá, son capaces de amonestarse entre ellos sin que nadie les venga a decir a quienes deben amonestar. Y luego dice el 15 al 16: pero os he escrito con atrevimiento. Acuérdense que está cambiando el tono, pero ahora le va como una disculpa a decir por qué se atrevió a escribirle. Pero os he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas, para así hacer que las recordéis otra vez, o sea, que recuerden lo que está en las escrituras, nada de palabra de hombre, por la gracia que me fue dada por Dios. Es decir, estoy haciendo este atrevimiento porque Dios me envió para ser ministro de Yehoshua Mashiach a los gentiles, con el deber sacerdotal de presentar la buena nueva de Dios, para que los gentiles sean una ofrenda aceptable, santificada por Ruach HaKodesh. ¿Qué quiso decir con esta porción? Shaul, con respeto ahora, trata de explicar a los judíos gentiles de la congregación de Roma el por qué les ha escrito esta carta tan larga, y les dice: pero sobre algunos puntos, escribe esta carta, sobre algunos puntos os he escrito con atrevimiento, a modo de recordarles, por la gracia que Dios me ha dado, es decir, me atreví porque Dios me mandó a hacerlo,
Y él está diciendo, el atrevimiento de la carta es porque Yeshua lo ha autorizado como un shalía, como un enviado. Y dice que es por la gracia que Dios le dio, que le permitió, de ser siervo del Mesías para los gentiles. Por eso dice, por la gracia que me fue dada por Dios para ser ministro de Yehoshua Mashiach a los gentiles. Entonces explica cuál es su deber de Shaul. Y dice, con el deber sacerdotal, o sea, me hizo ministro de Yeshua Mashiach para tener un deber sacerdotal de presentar la buena nueva, es decir, la Besorá de Dios, para que los gentiles sean una ofrenda aceptable, santificada por el Ruach HaKodesh. Shaul está diciendo que es su deber, o sea, el que le autorizó Yeshua, un deber sacerdotal o como un sacerdote. ¿Cuál es el deber sacerdotal? El deber sacerdotal es la búsqueda de la restauración de alguien del pueblo de Dios que ha pecado por alguna razón. Shaul está expresando que su deber sacerdotal o de restauración es mediante la proclamación de la buena nueva. Antes el sacerdote lo que hacía era traer una paloma, un chivo, un toro, de acuerdo a lo que al pecado que se tuviera. Pero aquí Shaul está dejando ver que ya no hay más sacrificios, sino que ahora su deber sacerdotal es la proclamación de la buena nueva. De manera que especialmente los gentiles que estaban inmersos en el pecado de las naciones se vuelvan de su vieja naturaleza al origen, es decir, que lleguen a la gloria de Dios, de donde salieron, y lo harán mediante ¿qué? Mediante el Ruach HaKodesh, mediante la mente, mediante el poder, mediante los planes que ponga Dios en ellos para que cambien de su vieja naturaleza al nuevo hombre. Con la ayuda entonces de Shaul como un sacerdote guiándolos, como si fuera él el sacerdote que ahora los va a guiar a convertirse en un sacrificio agradable a Dios a todos aquellos gentiles que están dispersos entre las naciones. Y luego dicen el 17 y el 19, por tanto, en Yeshua Mashiach he hallado razón para gloriarme en las cosas que se refieren a Dios. No es que él se está jactando, es que está diciéndole, puedo yo hablarle sobre esto, porque son cosas que se refieren a Dios. Fíjense que no dice, porque yo me glorío de que yo hice o hablé o establecí, no. Se refiere a las cosas de Dios. Todo lo que Shaul hace, lo hace con una cita del antiguo pacto o el Antiguo Testamento. Y dice, porque no me atreveré a hablar de nada, es decir, palabra de hombre, sino de lo que Mashiach ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles. Lo que ha hecho Yeshua, no él. Lo que él es un instrumento. Lo ha hecho para obediencia de los gentiles. ¿En qué ha hecho el cambio? En palabra y en obra de quién? De los gentiles, que ahora ya no andan en palabra de hombre, sino en palabra de Torah, y en obras de hombre, no, en obras de Dios, de lo que ordena la Torah. ¿Y cómo lo logró? Con el poder, dice, de señales y prodigios, en el poder de Ruach de Dios. De manera que desde Jerusalén y todos los alrededores hasta el lírico, he predicado en toda su plenitud el evangelio de Mashiach. Esto lo podemos ver así. Shaul está muy comprometido con la misión que le dio Yehoshua en el camino a Damasco. Y pasa a decir, en unión con el Mesías Yeshua, tengo motivos para estar orgulloso de mi servicio a Dios. Es decir, de que la misión que le dieron en Damasco, él la está cumpliendo desde Damasco, Jerusalén y todos los lugares a los que ha ido. Y dice, y no me atreveré a enseñar otra cosa que no sea lo que el Mesías ha realizado por medio de mí. Es decir, no va a hablar nada que fuera fuera de la Torah. No hay palabra de hombre en lo que él está enseñando, sino Torah. Por eso cita en cada porción de esta carta o parafrasea el Antiguo Testamento. Dice, lo que el Mesías ha realizado por medio de mí para conseguir lo que el Mesías hizo para conseguir la obediencia de los gentiles, tanto de palabra como de sus obras. Es el Mesías el que cambia a los gentiles. Pablo simplemente es un instrumento de Yeshua.
Y esto lo ha logrado Shaul, no Yehoshua Mashiach, mediante señales y prodigios con el poder de Ruach de Dios. Es decir, dos instrumentos está usando para que los gentiles vengan a la Cajal de Mashiach. El instrumento que se llama Shaul y el instrumento Ruach HaKodesh. Con esos dos herramientas, el Mesías está trayendo a obediencia a los gentiles, tanto en palabra como en sus obras. Y esto lo ha hecho desde Jerusalén y en todas direcciones hasta el Ilírico. Dice Shaul, he dado cumplimiento a lo que se le mandó, que fue: lleva la buena nueva del Mesías a los gentiles. Entonces aquí podríamos preguntarnos dónde queda el Ilírico, y quiero ponérselos aquí en el mapa. Shaul está hablando de esta porción, lo que hoy se llama Croacia, Herzegovina, todos estos lugares que están por aquí, Croacia más o menos. Y él está escribiendo su carta desde por acá. Y esto de aquí se llama Macedonia, y esto de aquí se llama Acaya, lo que hoy es día Grecia, y acá arriba es Ilírico. Y los romanos obviamente están acá en esta congregación. Entonces, ahora dicen el 20 y 21, de esta manera me esforcé en anunciar la buena nueva. Fíjense, me esforcé en anunciar la buena nueva desde que se le dio la orden en Damasco. Él se esforzó, en el principio tuvo tropiezos, pero luego fue, por las experiencias que le fue dando el Señor, fue creciendo hasta convertirse en el apóstol que hoy estamos estudiando. Y dice, de esta manera me esforcé en anunciar la buena nueva, no donde Mashiach ya era conocido, para no edificar sobre el fundamento de otro, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que no han oído entenderán. ¿Qué quiere decir esto? Shaul establece que él se propuso anunciar la buena nueva donde el Mesías no era aún proclamado, para no construir sobre cimientos ya puestos por otros. Es decir, Shaul deja en claro que él quería ser pionero en nuevas regiones para llevar la buena nueva y no apegarse al trabajo de otros que le precedieron. Acuérdense que Shaul no es el único que está predicando la buena nueva. Para entender esto tenemos que remontarnos al libro de Hechos, cuando Pedro habló en todas las lenguas de los judíos y gentiles que estaban en el templo en ese momento, y de ahí se esparció y muchos llevaron la palabra además de Pablo. Pero por eso él está diciendo que él quiere ser pionero en lugares donde no se ha llevado la buena nueva, para no apegarse al trabajo de otros que le han precedido, sino seguir lo establecido en la Escritura, es decir, lo que está establecido en la Escritura, y va a parafrasear a Isaías 52:15, que dice así en el 52:15 de Isaías: así asombrará a muchos gentiles. Es decir, que así con la buena nueva va a llegar, decía Isaías, en aquel tiempo, antes de Mashiach, mucho tiempo antes de Mashiach. Así asombrará a muchos gentiles. Reyes cerrarán su boca, porque no les fue contado. Verán, y lo que no escucharon entenderán. ¿Qué es lo que está diciendo Shaul? Obviamente para el que no conocía de la Torá no lo iba a entender, pero aquel que había estado en cada Shabbat escuchando la Haftará y la Parashá, o sea, las porciones de los profetas y las porciones de la Torá, entendería lo que Shaul estaba diciendo. Shaul lo que está diciendo es que quería cumplir lo que dice Isaías. Es decir, que cuando él llevara la buena nueva a lugares que no conocían, ¿qué cosa? El sacrificio y resurrección de Yeshua, muchos gentiles lo aceptarán. Dice, muchos gentiles se asombrarán, es decir, lo aceptarán. ¿Qué cosa? El sacrificio y resurrección de Yeshua como la promesa para nosotros. Dice, porque la aceptación viene por medio de Ruach HaKodesh. Es decir, porque esa aceptación la iba a buscar el Ruach HaKodesh. Acuérdense que el medio que usó Mashiach para los gentiles era Shaul por un lado y el Ruach HaKodesh por el otro lado. Shaul llevando la palabra, Ruach HaKodesh haciendo señales y prodigios. Así que muchos se asombrarán de los prodigios y señales que haría Ruach HaKodesh y de la palabra que llevaría
quien fuera a esos lugares, y que en ese caso quería ser Shaul. Y entonces aceptarían la palabra. Pero Isaías también profetiza en esta porción que habrá reyes, dice, póngale allí gobernantes, que no aceptarán el sacrificio y resurrección de Mashiach, es decir, que no van a creer en la palabra de Dios, y por tanto sus bocas serán cerradas. ¿Cómo así? Por no aceptar, sus bocas serán cerradas. Sus bocas serán cerradas cuando vean la venida de Yeshua, no en aquel momento, sino cuando venga el juicio y vean que se cumple todo lo que fielmente ha estado escrito en la palabra. Dice, sus bocas serán cerradas cuando vean la venida de Yeshua y verán lo que no quisieron escuchar, lo van a ver. Y entonces entenderán lo que se les quiso enseñar. El significado del sacrificio y resurrección de Yeshua HaMashiach. Se les quiso enseñar que había una promesa de salvación a través de Yeshua que no quisieron escuchar, pero que ahora van a entender cuando lo vean venir y van a ser juzgados. Y en el 22 y 24 dice, por esta razón, dice Shaul, me he visto impedido de ir a vosotros, pero ahora, no quedando ya más lugares para mí en estas regiones, y puesto que por muchos años he tenido un gran deseo de ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar, y que me ayudéis a continuar hacia allá, después de que haya disfrutado un poco de vuestra compañía. Miren lo que está diciendo. Shaul está aclarando que él no ha ido a la congregación de Roma porque él no quiere ir a construir sobre el fundamento de otro. Ya esa cajal estaba levantada. Shaul no quería ir a inmiscuirse en lo que había creado a alguien más. Alguien había establecido esa cajal en Roma. El Señor no nos deja ver quién es. Y Shaul dice, yo no quiero ir a construir en ese fundamento. Y por eso les dice, por esta razón muchas veces me he visto impedido de ir a vosotros. Es decir, no puede ir porque ya está construido. Entonces les dice que como ya no tiene lugares en Asia, ha recorrido todo Asia y parte de Europa hasta Croacia, ya no tiene lugares en Asia y Europa para proclamar la buena nueva, y como tiene deseo de conocer la congregación de la capital romana, conocerla, no ir a inmiscuirse y a ordenarles cosas, y por eso le está diciendo que es un atrevimiento de la carta. Les anuncia entonces a los de la congregación de Roma que él tiene la intención de ir a España. Por eso dice, y puesto que por muchos años he tenido un gran deseo de ir a vosotros, es decir, a conocerlos, a compartir con ellos, cuando vaya a España iré a vosotros. Shaul quiere pasar a conocerlos, no a edificar sobre el fundamento de otro. Entonces dice, porque espero veros al pasar y que me ayudéis a continuar hacia allá después de que haya disfrutado un poco de vuestra compañía. Shaul tenía un plan personal, pero había que ver cuál era la voluntad de Dios respecto a ese plan humano. Y dice, pero ahora voy a Jerusalén con ayuda para servir a los santos, porque Macedonia y Acaya pensaron que sería bueno hacer alguna contribución a los pobres entre el pueblo de Dios en Jerusalén. Es decir, ahora le está diciendo porque algunos de Europa y de Grecia, de las congregaciones que él sí fundó, decidieron recoger una ofrenda, una contribución a los pobres del pueblo de Dios en Jerusalén. Porque resulta que ya había sido profetizado en el libro de Hechos, si recordarán, ya se había profetizado que vendría una hambruna a la tierra, es decir, a Jerusalén, a Israel. Y eso estaba ocurriendo en el tiempo del emperador Claudio. Entonces estamos hablando de que Shaul está hablando en esta carta del año 45, 46, 47 más o menos, y está ocurriendo esa hambruna. Los hermanos allá en Europa, donde está Shaul, Macedonia y en Grecia, están recogiendo, porque les nació a ellos, y lo va a explicar ahora, el recoger una ofrenda para llevar a aquellos que estaban con hambre en la tierra de Israel. Shaul lo que le está diciendo en este verso es informándole a los de la congregación de Roma cómo sería su agenda de viaje, es decir, ya tenía un plan de él. Y les dice, pero ahora voy a Jerusalén con ayuda para servir a los santos, a los apartados que están en Jerusalén. Es decir, va a ayudar a la congregación de Jerusalén.
Shaul les explica que antes de emprender su viaje a España, primero debe ir a Jerusalén. Entonces les dice por qué va a Jerusalén. Porque Macedonia y Acaya, es decir, Europa y Grecia, pensaron que sería bueno hacer una contribución. Se pusieron en comunión esas dos congregaciones, o esas varias congregaciones, y recogieron una buena ofrenda a los pobres que están entre el pueblo de Dios en Jerusalén. También Shaul, además de eso, iba a Jerusalén para cumplir con la peregrinación de la cita, que posiblemente sea la de Shavuot, que era la que se celebraba más o menos en el verano, donde mucha gente viajaba. Y dice entonces en el 27, lo tuvieron a bien hacerlo. Es decir, para entender esto tenemos que leer el verso anterior, que dice que habían recogido los de Macedonia una contribución, una ofrenda, y los de Macedonia y Acaya lo hicieron porque dice debían hacerlo. O sea, no fue que se le exigió, sino que de ellos, de la congregación de Acaya y de Macedonia, les nació llevarles o enviarles una ofrenda a los hermanos que estaban pasando hambre en Jerusalén, en la tierra de Israel. Debían hacerlo. Dice, pues si los gentiles han participado en sus bienes espirituales, ellos a su vez deben servirle con sus bienes temporales. Shaul lo que está diciendo es a los romanos, observen, hermanos de Roma, cómo los hermanos de Europa y de Grecia sienten la necesidad de ser agradecidos, ellos siendo gentiles, con los hermanos judíos de Judá. Shaul aclara que la ofrenda de los hermanos de Macedonia y Acaya era una ofrenda voluntaria, porque los hermanos de esas congregaciones, mayormente gentiles, se sentían en deuda y agradecidos con los hermanos de la congregación de Jerusalén, porque de allí, de Jerusalén, salió la buena nueva que los alcanzó a ellos como gentiles. Y por eso dice, lo hicieron con agrado, pero lo cierto es que se lo deben. Es decir, si no hubiesen ellos perseverado, los de Jerusalén, a pesar de las persecuciones, no hubiesen perseverado, no hubiese salido un Shaul que hubiera ido hasta Europa a llevarle a los gentiles la palabra, la buena nueva. Lo que quiere decir Shaul es que si no fuera por la perseverancia de los apóstoles en Jerusalén, no hubiera salido la buena nueva hacia Macedonia y Acaya. Y entonces, para mostrarle el amor al prójimo que exhiben los hermanos de Macedonia y Acaya, les dice a los de Roma, porque si los gentiles han compartido con los judíos los asuntos espirituales, es decir, la palabra de Dios, es decir, asuntos espirituales, la buena nueva de salvación, entonces ellos, los gentiles de Macedonia y Acaya, a su vez, como agradecimiento, deben servirle al prójimo de Jerusalén que está en necesidad, que es el que está caído, herido, le van a ayudar con sus bienes temporales, no espirituales. Recibieron bienes espirituales, la palabra, entregan bienes temporales. Con esto Shaul quiere mostrar que los gentiles tienen el deber de ayudar a los hermanos judíos en las cosas materiales, aunque estos tengan diferencias con ellos. Dicho de otra forma, para este tiempo, los hermanos tienen que ayudar a los hermanos, a los prójimos que tienen necesidades, y les deben ayudar con cosas materiales. Los de Acaya y Macedonia no tenían problemas de hambre, estaban prósperos, pero los que estaban en Jerusalén, que tenían diferencias con ellos, estaban en una situación de debilidad, como estaba aquel samaritano, como estaba aquel hombre que el samaritano ayudó. Entonces, dice el 28-29, así que cuando haya terminado esta tarea, es decir, de llevar esa contribución a los hermanos de Jerusalén, y me haya asegurado de que hayan recibido este fruto, saldré para España y os visitaré en mi camino. Y sé que cuando llegue a vosotros será con la medida plena de las bendiciones del Mesías. Quiero que escuche atentamente esto. Shaul está seguro de que el Señor tiene el control de su vida, pero también él está seguro de que su plan va con la bendición de Dios. Es decir, que él va a ir a Jerusalén y de Jerusalén va a ir a Roma a pasar a saludar y seguirá para España. Ese es el plan de cualquier hombre, de cualquier humano, de cualquier creyente que dice que está bendecido por el Señor y ahora el Señor lo va a llevar a donde él está queriendo ir. Shaul confirma su deseo en este pasaje de proclamar a Yehoshua en España y dice,
Así que cuando haya cumplido esto y les haya sellado este fruto a ellos, es decir, haya entregado la provisión, la ofrenda que envían los hermanos de Europa, iré a España, llegando de paso a veros. ¿A quién? A los de Cajal de Roma. Shaul tenía un plan personal. Su meta era llegar a España. ¿Por qué? Porque ahí no había proclamación de el sacrificio y resurrección de Mashiach. Pero en el viaje él llegaría primero a Roma para conocer a los hermanos judíos y gentiles de la congregación. Y agrega, y sé que cuando vaya a vosotros, iré en la plenitud de la bendición de Mashiach. Escuche lo que acaba de decir, iré en la plenitud de la bendición de Mashiach. Shaul, en su plan personal, considera que la visita a la congregación de Roma es por la voluntad y el poder de Yehoshua HaMashiach. Por eso dice, por la plenitud de la bendición voy a ir. Sabemos que él sí llegó a Roma, lo sabemos, pero no según el plan personal, sino por el plan que Yeshua ya había escrito. Es decir, algo que ya estaba escrito. Shaul lo estaba pasando por alto, y es que los pensamientos del creyente no son los pensamientos de Dios. Por eso dice en Isaías 55:8, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Shaul sí va a llegar a Roma, pero no como él pensaba. Y ahora les insto, dice Shaul, hermanos, por nuestro Señor Yehoshua el Mesías y por el amor del Ruá, a que se unan a mí en mi lucha. Se unan a mí en mi lucha. ¿Cómo? Orando a Dios por mí para que sea rescatado de los desobedientes que están en Judá y que mi servicio a Jerusalén sea aceptable a los santos. Shaul hace una conclusión y dice, pero los exhorto, hermanos, por nuestro Señor Yehoshua HaMashiach y por el amor de Ruach HaKodesh, que luchéis juntamente conmigo en vuestras oraciones, rogando a Dios por mí. Shaul está pidiendo oración, que toda la Cajal, toda la congregación de Roma se una a él en oración para que a él le vaya bien en Judá y no le hagan daño. Escucha lo que va a pasar. Shaul pide a los creyentes en Roma que se unan en oración porque él va a ir a Jerusalén, que es su próxima parada en su agenda personal, donde él espera oposición, porque la mayoría de los judíos de allí de Judea no creen en Yeshua, y había muchos, principalmente los celotes, que buscaban dañarlo, buscaban matarlo. Por eso les dice, únanse y oren por mí a Dios para que sea rescatado de los desobedientes que están en Judá. Shaul pide que judíos y gentiles de la congregación de Roma sean uno con él en oración para ayudar a un prójimo, en este caso a Shaul, porque él va a entrar en un territorio de desobedientes a lo que ha determinado Dios, es decir, a débiles en su palabra. Estos de Judá y más los celotes no estaban de acuerdo en cambiar las leyes de hombre. Shaul sabe que su problema no es que él predica a Yehoshua como un ungido Mesías en Jerusalén, porque incluso el Sanedrín podía declarar a cualquier persona que ellos quisieran como un ungido o Mesías. El problema de Shaul en Jerusalén era que él enseñaba que Yeshua era divino, es decir, que era Dios mismo, y que además había venido para salvación de los gentiles. Eso era inaceptable a los débiles en lo que ha establecido Dios. Shaul entonces pide oración para que Dios lo rescate de las acechanzas de los desobedientes y para que él pueda ser de bendición para los hermanos de la congregación de Judea, a quienes lleva una ofrenda de sus hermanos de Macedonia y Acaya. Por el libro de Hechos sabemos que él llegó, entregó eso, todo el mundo estuvo contento y después él tuvo que hacer algunas cosas y pasar otras más, por lo que el plan de él no era el plan de Dios. Para que con gozo, dice en el 32-33, para finalizar, Shaul va a hablar ahora, porque con gozo llegando a vosotros, mediante la voluntad de Dios, pueda descansar con vosotros y el Dios de paz con todos vosotros sea. Shaul, con base en que la oración unánime que ha pedido a los hermanos de la congregación de Roma y que espera sea escuchada por Dios, concluye con una pequeña oración. Si es la voluntad de Dios
llegaré a ustedes con alegría y pasaré un tiempo de descanso entre ustedes. Yo quiero que recuerde cuando estudiamos el libro de Hechos cómo fue el viaje de Shaul a Roma. Primero llegó a Jerusalén, casi lo matan, lo enjuiciaron en el Sanedrín, luego lo enjuiciaron en Cesarea, luego vino Agripa, el rey Agripa, tuvo 2 gobernadores que lo enjuiciaron, tuvo 2 años preso, finalmente lo montaron en un barco, el barco naufragó, lo picó una serpiente, es decir, toda la agenda de Pablo, que era según él la plenitud de las bendiciones de Dios para llegar a saludar y seguir a España, no era la voluntad de Dios. Y por eso aquí él dice, consciente de que él es un fuerte y que acepta lo que Dios dice, si es la voluntad de Dios, llegaré a ustedes con alegría y pasaré un tiempo de descanso entre ustedes. Él está reconociendo que su plan personal depende de lo que determine Dios y por tanto él acepta la voluntad de Dios, como debe hacerlo el que es fuerte en la fidelidad. Saúl planeaba en su mente un viaje de alegría para descansar, conocer y posiblemente ayudar en el crecimiento a los hermanos de la congregación de Roma. Por eso cierra su oración con: el Dios de Shalom sea con todos ustedes. Saúl, siendo fuerte en la fidelidad, acepta la voluntad divina y no le exija a Dios que la Shalom sea con él, sino con los prójimos de Roma. Por eso su oración se sustenta en que si es la voluntad de Dios, todo lo que él ha pedido se le dará. Pero si es la voluntad de Dios que sea de otra forma, él, como un fuerte en la fidelidad, lo aceptará. Y con esto, mis hermanos, terminamos.